cultura. Las preguntas que plantean estos huesos preciosos son tentadoras. ¿Qué otras historias tienen para contar? ¿Quién fue Mochito? ¿Cómo murieron él y su gente? La ciencia forense ha abierto una ventana a la conquista española del Perú. ¿Qué más se puede ver a través de ella? ¿Confirmará lo que los españoles escribieron en sus crónicas? ¿Que las armas de fuego y espadas de acero que usaron dieron a un diminuto grupo de conquistadores una ventaja tan grande que pudieron vencer a miles de indios? Las crónicas españolas de la conquista quitan importancia a un hecho muy importante. Cuando Pizarro y sus conquistadores llegaron al Perú, el imperio inca se estaba desmoronando. Se había formado solo 100 años antes, cuando los incas se desplegaron desde su capital, en Cusco, para aplastar a los muchos pueblos indígenas de la región. En 1532, muchos de los 10 millones de habitantes del imperio estaban hartos de la dominación inca y estaban dispuestos a aliarse con los españoles para deshacerse del dominio inca. Para los españoles recién llegados, fue un auténtico golpe de suerte. Aún con sus enormes avances tecnológicos, no eran desde luego un ejército formidable. Es un error pensar en los conquistadores como soldados. No eran soldados en el sentido de la España de la época, y menos en el de la América moderna. Eran aventureros. Eran absolutamente despiadados, pero no eran soldados. Muchos de los conquistadores eran analfabetos, incluyendo al propio Francisco Pizarro. Procedentes de las zonas rurales españolas, la mayoría eran hombres de acción, no de letras. La tarea de contar la historia de la conquista recayó fundamentalmente en escribanos y cronistas. A lo largo de los años se creó una especie de versión oficial de lo que había ocurrido. Los historiadores y arqueólogos sospechan desde hace tiempo que en el proceso se alteraron algunos hechos y otros fueron omitidos conscientemente. Los cronistas intentaban justificar la conquista y para magnificar la gloria de los españoles exageraron. Las crónicas hacen todo lo posible para mostrar una imagen dramática de las dificultades y heroísmo de los españoles, pero ignoran de manera notoria la ayuda que recibieron de los indios aliados. Relatan una sucesión de batallas dramáticas en las que el diminuto grupo de Pizarro se enfrentaba a grandes ejércitos incas y, contra todo pronóstico, ganaba. La más sorprendente de todas tuvo lugar solo pocas semanas después de la llegada de los españoles. En Cajamarca, al norte del Perú, se toparon con las tropas del rey inca Atahualpa, que estaban celebrando una exitosa campaña militar. Los incas no estaban preparados para la batalla. Los españoles los cogieron por sorpresa y los masacraron. En el proceso cogieron como rehén al rey Atahualpa. Pizarro pidió una cantidad enorme de oro por el rescate de Atahualpa. Una vez pagado, ejecutó al rey. Con el mundo inca convulsionado, Pizarro avanzó hacia la capital, Cusco, que cayó rápidamente en poder de los españoles. A los pocos meses, el imperio inca era suyo. La resistencia armada inca tardó 4 años en materializarse. En 1536, el ejército inca se movilizó y se lanzó contra los conquistadores, tanto en Cusco como en la recién fundada ciudad española de Lima.
Había comenzado la gran rebelión inca. Para alguien que conocía tan bien el mundo inca como Willy y Elena, esto era un misterio. El respeto a los muertos era parte esencial de la cultura inca. Realizar los rituales funerarios de forma adecuada era fundamental para asegurar el renacimiento del muerto en el mundo de los espíritus. De ahí los enterramientos en cuclillas, en postura expectante, mirando hacia el sol naciente, símbolo del renacimiento. Teniendo eso en cuenta, el trato dado a los cadáveres en Puruchuco era doblemente sorprendente. Es como si en el momento de su muerte simplemente los hubieran envuelto en una tela, traído al cementerio y colocado de forma caótica en la tierra, sin seguir la forma inca habitual. Cuando Willy y su equipo desenvolvieron los pobremente cubiertos esqueletos, lo que descubrieron fue todavía más sorprendente. Casi todos presentaban señales de violencia extrema. Los cráneos habían sido aplastados, y algunos mostraban heridas nunca antes vistas en un cementerio inca. De hecho, en ningún cementerio indio, ni de América Central, ni de América del Sur. Un esqueleto en particular llamó su atención de forma especial. Lo llamaron Mochito, el cortado, debido a sus terribles heridas. Los dedos meñique, anular y corazón de la mano izquierda han sido quizá cortados o arrancados. Claramente ha recibido golpes en la cara. Hay una fractura relacionada con la muerte en la primera costilla izquierda. Una fractura muy grave en el fémur. La suma de todas estas lesiones me lleva a creer que este individuo murió de forma muy violenta. Melissa Murphy es una bioarqueóloga que trabaja con Willy en la interpretación de las lesiones de Mochito. Es un esqueleto muy especial, por varias razones. Es muy atípico. Tiene una serie de lesiones relacionadas con la muerte que no habíamos encontrado antes. En particular, estas 3 marcas cuadrangulares en el cráneo. Una de ellas tiene también una pequeña fractura radiante, una fractura en bisagra, que parece como si algo hubiera cogido la parte externa del hueso. Nunca había visto algo así. Basándonos en casos documentados de otras lesiones, parece que se deben a un arma de metal afilada, algo que no se encuentra entre las armas de los incas. Los incas tenían pocas armas capaces de realizar las heridas incisas y limpias que Melissa observa en el cadáver de Mochito. Sus armas de guerra más mortíferas eran bastones de piedra, lanzas y hondas. Las armas que usaban los guerreros incas habían quedado obsoletas en Europa hacía más de 2000 años. El ejército inca tenía que resultar extraño a los españoles. Quedaba fuera de su memoria histórica. Era un ejército de la edad de cobre. Los andinos podían fundir oro, plata y cobre, pero todos sus elementos cortantes o punzantes, todas sus armas, eran de piedra. La llegada de Pizarro y sus conquistadores en 1532 puso al ejército inca y a sus armas de piedra frente a un ejército europeo del siglo XVI con la tecnología militar más avanzada de la época. Las extrañas lesiones de la parte superior de la cabeza de Mochito hicieron pensar a Willy y a su equipo en heridas de arma blanca realizadas desde un caballo. ¿Eran los cadáveres del cementerio víctimas de los conquistadores de Pizarro? Si lo eran las primeras que se encontraban. Las lesiones de otra calavera parecían probar la relación con los conquistadores, de forma aún más espectacular. Lo más anómalo en este caso es que tiene un gran orificio circular en el parietal izquierdo, que parece una herida producida por un arma de fuego. Parece que el proyectil salió por la cara, salió por esta zona, se fragmentó y destrozó toda la cara. Lo excepcional de este caso es que además de tener la herida de entrada y la herida de salida, he recuperado en el interior del cráneo
el fragmento de hueso que se desprendió de este lugar. Podría ser un descubrimiento trascendental. Podría tratarse de la primera herida por arma de fuego documentada en el Nuevo Mundo. Las primitivas pero mortíferas armas de fuego del siglo XVI, llamadas arcabuces, fueron solo una de las muchas novedades aterradoras que los españoles llevaron con ellos a América del Sur. Los arcabuces de los conquistadores españoles no eran peores armas que los mosquetes que usó la infantería europea cientos de años después. Eran algo más pesados debido al peso de su proyectil, y los españoles sabían cómo utilizarlos, los manejaban muy bien. La combinación de fusiles, armas de acero y caballos tuvo un efecto devastador sobre los ejércitos nativos. Los incas no tenían defensa ante aquello. En Europa, la respuesta a las cargas de la caballería se había aprendido a lo largo de siglos de combates contra gente a caballo. Los incas no sabían cómo hacer frente a la caballería. Los españoles habían llevado con ellos otro elemento mortífero que acabaría por diezmar a la población inca: enfermedades. Pero nadie está seguro de cuándo comenzó exactamente la primera epidemia. Así que Willy y su equipo concentran sus esfuerzos en las heridas de los esqueletos que resultan más reveladoras. Si la sospecha de que se trata de una herida por arma de fuego se confirma, será una primicia. Por eso, Melissa necesita pruebas. Confía en que los rayos X puedan mostrar restos de metal en los bordes de la herida. Estamos viendo la herida de salida. Confiábamos en ver residuos de metal, algo blanco brillante, distinto a cómo se ven los huesos, pero no lo vemos. No había nada que sugiriera la presencia de plomo ni residuos metálicos. Parece que no hay nada. El resultado negativo es un golpe. Para Melissa y Willy, la herida indica claramente hacia un arma de fuego, pero no pueden probarlo. Quizá los restos de metal dejados por las balas de los arcabuces fueran demasiado pequeños para que los detectaran los rayos X. Así que Willy toma una decisión atrevida. Se pone en contacto con un laboratorio criminalista de renombre mundial. Se encuentra a 6.500 kilómetros, en la Universidad de New Haven, en Connecticut. Transmite ILTV, una nueva alternativa en televisión. Emitido de Argentina por Latinoamericanos. Documentales. Cocina latinoamericana. Musicales. Cultura. Sociales. Todo se podrá ver a través de la pantalla de su PC o de su celular, con sistema on demand para que pueda elegir el programa de su preferencia. ILTV, una nueva alternativa en televisión.